Saludos, les habla el profesor Gerardo Leal de la Cátedra de Física 2 y en esta ocasión vamos a iniciar la unidad 1, carga eléctrica y campo eléctrico, conversando sobre los aspectos vinculados con los antecedentes de la electricidad. Fueron los primeros estudios sobre la electricidad establecidos en la antigüedad. Se dice que fueron los griegos quienes descubrieron que al frotar una piedra o una especie de pasta petrificada denominada electrón del vocablo griego y traducida al español como ámbar, quienes notaron que se presentaban unas fuerzas de atracción o repulsión al frotar este material y acercarlo hacia objetos de menor peso. En este caso, los antiguos griegos lograron detectar que se podían ejercer unas fuerzas de atracción sobre pedazos de hojas o o trozos de materiales livianos, y entonces allí fue donde se descubrió por primera vez la presencia del fenómeno que hoy conocemos como electricidad y que inicialmente se le llamó el efecto ámbar. En el siglo XVIII los físicos de la época realizaron experimentos ya no solamente con materiales conocidos por los estudios o por los descubrimientos hechos por los griegos de la antigüedad, sino que también utilizaron otro tipo de materiales como caucho o vidrio y a través de procesos de frotación lograron establecer que este efecto ámbar, posteriormente llamado electricidad estática, producía entonces esas fuerzas de atracción o repulsión establecidas en la antigüedad por los griegos. Otros ejemplos posteriores indicaron la presencia de el fenómeno conocido como electricidad estática, y uno de los casos evidentes es el famoso experimento con el peine frotado sobre el cabello, y que al acercarlo a unos trozos de papel pues produce movimientos de dichos trozos de papel, manifestándose entonces la presencia de las fuerzas de atracción o repulsión descritas en el efecto ámbar. Estos casos desde la antigüedad hasta la fecha actual, hasta las fechas recientes, demuestran que entonces existe una propiedad intrínseca en los materiales que al ser frotados produce un efecto de fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión, y a este fenómeno entonces es al que se le denomina en la actualidad carga, o simplemente se le da el nombre de carga eléctrica, ya que posteriormente se determinó que ese efecto de fuerza de atracción-repulsión estaba originado en la unidad mínima de la materia, conocido como el átomo, y específicamente se derivaba del fenómeno conocido como movimiento o flujo de electrones. Cuando un objeto se carga producto de un proceso de frotamiento, entonces decimos que ese objeto presenta carga eléctrica. Y luego entonces si, por ejemplo, se frota un trozo de vidrio, un trozo de plástico, se pueden observar entre sí los efectos de atracción o repulsión según el tipo de carga que haya adquirido el material. Es por eso que entonces se establece que en la naturaleza existen identificados dos tipos de carga: la carga positiva y las cargas negativas. En el siglo XX fue entonces cuando se pudo determinar que ese efecto de carga eléctrica reside en el átomo, y la cantidad de carga de un material puede ser cuantificada utilizando una unidad conocida como el coulombio, en honor a el apellido del físico Coulomb, quien fue que descubrió o realizó los experimentos sobre la presencia en los materiales de los dos tipos de carga antes definidos. En el siguiente gráfico se puede mostrar entonces el comportamiento de las cargas, si son de diferente naturaleza, positiva o negativa, se ejerce una fuerza de atracción, y si las cargas son de la misma naturaleza, por ejemplo, ambas positivas o ambas negativas, entonces hay un efecto de repulsión entre ambos materiales. Si observamos entonces el modelo atómico de Bohr, nos vamos a dar cuenta que existe en el núcleo presencias de cargas de protones o cargas positivas, neutrones que son elementos sin carga, y los electrones que son los que giran en las órbitas externas, conocidos como elementos de carga negativa. El átomo entonces es la unidad mínima en la cual se divide la materia, y sugiere entonces que hay una zona céntrica denominada núcleo, y alrededor de esa zona pues están girando en órbitas elípticas los elementos de menor de dimensión y las unidades mínimas de carga eléctrica conocidas como electrones.
Aquí están definidos algunos de los parámetros claves de los elementos que conforman el átomo. El electrón, que es la unidad mínima de carga eléctrica, tiene un valor de menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Este parámetro indica que el signo menos hace referencia al tipo de carga que tiene el electrón, carga negativa, mientras que un protón tiene la misma carga pero de signo positivo. En este caso los neutrones pues tienen una carga eléctrica igual a cero, ya que no poseen carga. En cuanto a la masa, se puede observar que el electrón tiene un parámetro de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, mientras que el protón es de 1.6 por 10 a la menos 27. Se observa entonces que los protones son de mayor masa, son más grandes que los electrones, y los neutrones tienen la misma masa del protón. Si un átomo gana o pierde electrones, cambian sus condiciones de carga eléctrica. Por ejemplo, si un átomo gana electrones, el átomo predominantemente se transformará en lo que se conoce como un ion negativo, mientras que si un átomo cede electrones, pierde cargas negativas, entonces su carga predominantemente será positiva, por ende entonces recibe el nombre de ion positivo. Este reacomodo en la composición atómica es un elemento que determina el tipo de carga que va a adquirir cualquier material de acuerdo al proceso al cual sea sometido para que haya el desplazamiento de electrones en dichos átomos. Y la transferencia o movimiento de electrones de un átomo a otro entonces da origen al término electricidad, el cual es un fenómeno natural que se manifiesta en forma de energía vinculado al movimiento de electrones. De hecho, el término electricidad está compuesto por electri, que tiene que ver con el término electrón, y cidad de movimiento. Es decir, que en conclusión, la electricidad no es más que el movimiento de electrones de un átomo a otro. En consecuencia, los materiales que adquieren carga pero no permiten el movimiento de electrones se conocen con el nombre de materiales aislantes o no conductores, mientras que los materiales que adquieren cargas y con facilidad permiten que los electrones se muevan de un átomo a otro reciben el nombre de materiales conductores. Estos materiales conductores son típicamente, o en esta categoría se encuentran típicamente los materiales que son conocidos como los elementos buenos conductores de electricidad porque facilitan el movimiento de electrones. Posteriormente, en una videoclase posterior, explicaremos entonces la ley que rige el comportamiento de este tipo de carga, que es conocida como la ley de Coulomb. Saludos, estamos en sintonía para continuar con estas explicaciones.